Vamos a analizar y meditar el pensamiento del padre de la ciencia moderna, al griego Demócrito. El video completo sin comentarios lo voy a dejar en la descripción. Acá vamos a comentar ese video, ¿cierto? Entonces escuchemos el pensamiento de Demócrito y vamos a ir diciendo cosas al respecto. En la antigua Grecia, mucho antes de que los microscopios revelaran los secretos del mundo invisible, un hombre se atrevió a imaginar lo imposible. Demócrito, nacido en Abdera alrededor del año 460 a.C. C. Era un soñador en un tiempo donde las explicaciones del universo dependían de mitos y dioses. Veamos el punto de partida. ¿Qué explicaciones se utilizaban para abordar los asuntos del universo? Se apelaba a los mitos y a los dioses. No es como, ay, el sol tiene tantos elementos químicos o tiene ciertas relaciones químicas y físicas y por eso se mantiene vivo y ardiente. No, eran explicaciones que tenían que ver con dioses. Voy a poner un ejemplo, como, ay, el sol es el dios tal. Eso es un ejemplo, ¿cierto? No tiene que ser literalmente como lo estoy diciendo, pero es un ejemplo apuntando a cómo se describía el Sol. Por ejemplo, ¿cómo se comporta el Sol? No es por sus elementos, sino por, un dios mantiene el Sol vivo y ardiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando por ejemplo, llega un personaje como Demócrito? Pero su mente inquieta lo llevó a formular una idea tan adelantada a su época que, aunque fue ignorada por siglos, sentó las bases de la ciencia moderna. Demócrito observaba el mundo con una curiosidad insaciable. Para él, las montañas, los mares, los animales e incluso los seres humanos no podían ser obra del capricho divino. Había algo más fundamental, algo más pequeño, algo indivisible que explicaba la existencia de todo. Así nació su teoría de los átomos, pequeñas partículas invisibles, eternas e indestructibles, que Imagínate en esa época uno decir que lo que sostiene la realidad, o sea, la totalidad de lo real, son como pequeñas partículas que ni siquiera se pueden ver. Allá no había aparatos tecnológicos capaces de... Es más, creo que actualmente, si no estoy mal, no se pueden ver, pero sabemos que existen, ¿cierto? Y tenemos bastante pruebas que apuntan a su existencia. Pero en esta época no había nada, o sea, no había como manera, quedaba como muy distante. Era tan distante poder asimilar que existieran los átomos que la gente, digamos, decía, no, eso no puede ser verdad, eso tiene que ser falso. ¿Cuáles átomos? No, son dioses los que sostienen la realidad. Sigamos escuchando que esto es muy interesante porque imagínate sin tener medios y uno empezar a sostener esta teoría, es que existen los átomos. Pues ellos van a estar como, bueno, pero pruebe que los átomos existen. Y que incluso actualmente con la ciencia que tenemos, si no estoy mal, nosotros no podemos ver un átomo, pero sabemos que son reales. O sea, sabemos que existen por todas las aproximaciones y toda la información que tenemos alrededor del comportamiento de los mismos, porque si no, digamos que la realidad no se podría sostener si los negamos. componían todo lo que existía. Según su visión, estos átomos se movían en un vacío infinito, uniéndose y separándose en combinaciones que daban forma a toda la diversidad del universo. Imagina la audacia de esta idea. En un tiempo donde se creía que los elementos estaban gobernados por dioses o fuerzas sobrenaturales, Demócrito postuló que todo lo que nos rodea podía explicarse con leyes naturales, sin necesidad de intervención divina. Mira qué interesante esa idea, leyes naturales, ¿cierto? Como observemos ya a la misma naturaleza y la misma naturaleza nos va a dar respuesta. ¿En qué sentido? En que al entender el comportamiento de la misma naturaleza, vamos a poder precisamente eso, entender cómo funciona. Vamos a poder captar el funcionamiento de la misma sin tener que apelar a deidades, como a otras cosas fuera de la misma naturaleza para que la expliquen. Entonces el Demócrito dice, no, esto es innecesario.
No tenía laboratorios, telescopios ni herramientas científicas. Todo lo que tenía era el poder de su razonamiento y su imaginación. Pero no fue fácil. Su teoría fue despreciada por muchos de sus... Bueno, aquí voy a decir algo. Digamos que acá se eleva, como que se exalta como lo único que tenía Demócrito era el pensamiento y ya, y la imaginación. Pero digamos que Grecia era un lugar, digamos, pues que las discusiones eran amplias. Entonces esa situación social de Grecia también posibilitaba este tipo de ideas. No era que Demócrito como que wow, se volvió un genio, no, sino que también la situación de Grecia posibilitaron este tipo de ideas, que no se te pase nunca, que nunca se te haya olvidar esto. Esas situaciones, esas condiciones sociales también posibilitan ciertos pensamientos, y en este caso una figura como Demócrito. Pero miremos lo que le pasó. despreciada por muchos de sus contemporáneos. Platón, por ejemplo, lo ignoró casi por completo, y Aristóteles prefirió otras explicaciones del universo. Para los pensadores de su época, reducir la majestuosidad de la creación a partículas invisibles parecía una herejía. Y sin embargo, Demócrito no buscaba aprobación. Sabía que las verdades más grandes suelen ser incomprendidas al principio. Con el tiempo, su obra casi se perdió. Durante siglos, los escritos de Demócrito fueron ignorados, ocultos bajo el peso de otras filosofías más populares. Miremos acá algo muy interesante. Demócrito analizó, hizo sus consideraciones y postuló que habían átomos, pero la mayoría de la gente, digamos que no le estaba creyendo, no le creyó, incluso se llegaron a ignorar sus escritos. Pero miremos lo que se dice en el video. Cuando una persona ha venido trabajando, digamos, en sus planteamientos y confía en lo que está realizando, no tiene que esperar la aprobación de la gente de afuera, sino que poco a poco, como uno sabe que esa aprobación no va a ser inmediata, poco a poco esto la gente lo va a ir entendiendo y va a ir acogiendo la teoría, la va a ir cuestionando, analizando y meditando, pero Demócrito no esperó como a que, ay, que me validen las personas de afuera, y si entonces no me validan, si los de afuera no me validan, mi teoría es falsa. No, Demócrito no hizo eso, él siguió construyendo sus planteamientos, aunque los demás, en este caso, no le creyeran. Pero su semilla estaba plantada. Milenios después, la ciencia retomó su visión. Cuando los avances tecnológicos permitieron estudiar el mundo microscópico, la existencia de los átomos se confirmó, y con ello, Demócrito fue reivindicado como uno de los padres de la física y la química. Hoy, su legado está en todas partes. Desde la energía nuclear que ilumina ciudades hasta los tratamientos médicos que salvan vidas, los átomos son la base de nuestra comprensión del universo. Miremos acá, al final se termina acogiendo que realmente existen los átomos, el pensamiento de Demócrito termina siendo cierto, pese a que en su época nadie le creía, ¿cierto? Y miremos acá lo interesante, no es como me voy a aferrar a una idea aunque sea falsa, no, sino que es organizar nuestros planteamientos, nuestros pensamientos, saber escuchar a los otros, y si nosotros ya sabemos que nuestros planteamientos son correctos, no nos tenemos que desgastar hablando con los otros, sino que poco a poco el tiempo te va a ir dando la razón, ¿cierto? Si has hecho los análisis adecuados, si no, tienes que replantearlos y simplemente cambiar de opinión. Y todo comenzó con un hombre que tuvo el coraje de pensar diferente, de desafiar las creencias de su tiempo. Pero la historia de Demócrito no es solo científica, es profundamente humana. Nos recuerda que el conocimiento no siempre es aceptado de inmediato, que las ideas más revolucionarias suelen enfrentarse al rechazo, a la burla, incluso al olvido. Sin embargo, su vida nos enseña que la verdadera fuerza está en perseverar, en seguir explorando lo desconocido, incluso cuando nadie más cree en ello. Piensa en esto. ¿Cuántas ideas han cruzado tu mente que podrían parecer imposibles o absurdas para los demás? ¿Cuántos descubrimientos se pierden porque tememos al juicio de los otros? Demócrito nos muestra que la curiosidad, la imaginación y el coraje son más fuertes que cualquier crítica. Su historia no es solo una lección de ciencia, sino una invitación a creer en la capacidad infinita del ser humano para descubrir, crear. Bueno, hasta ahí dejamos el análisis de Demócrito, espero que te haya gustado.
y que medites.